Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. En el programa de hoy hablaremos sobre las cirugías plásticas. No se vayan, y aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el programa. La discusión de hoy está... Bueno, vamos a tener que hablar bastante. Ustedes en casa recuerden que los comentarios, las preguntas, las dudas que tengan las pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. El tema de hoy es la cirugía plástica. ¿Les parece que es popular el tema o es algo que solamente una parte de la población conoce? Se veía que antes el hecho de cirugía plástica, el tema solo lo usaban las personas así famosas, ¿no? Por el mismo hecho de que costaba mucho. Ahora vemos que las cosas han cambiado. Una cirugía plástica cuesta mucho menos de lo que costaba antes. Es más fácil acceder a una cirugía plástica. Claro, antes se veía en los países más desarrollados en Europa, pero ahora hay un alcance en Sudamérica que se puede ver muchos países que tienen un alto nivel de consumo de cirugías plásticas. Porque antes era un cirujano para 400 personas y hoy vemos a 250 cirujanos, 250,000 cirujanos para más de 4,000 personas, y aquí dentro de Sudamérica no es la excepción. Claro, es que la cirugía plástica mayormente ha ido incrementándose debido a la necesidad que tiene la persona. Por ejemplo, se cree que el que tiene el rostro perfecto, la nariz perfecta, entonces va a encontrar mayores posibilidades de una experiencia o encontrar un trabajo. Entonces así, o sea, más vemos la imagen pública que nos transmite. Está la carátula. Es que nos han vendido una imagen ya. Juzgan por la tapa del libro. Pero algunos estudios revelan que mientras mejor se ve una persona, tiene mayor desempeño laboral. Influye mucho. La aceptación también. Cuando quieres ir a buscar un trabajo y te ven con una marca, con quemadura, un poco que dicen claro. No, para otro momento. Y hablando de eso, Luis, yo tengo un amigo que una vez se presentó a un trabajo, entonces porque tenía la enfermedad, una quemadura demasiado grave en la mano, no le dieron el trabajo porque tenía una falla aquí en el brazo. Miren, cuando hablamos de cirugía plástica, todas las cirugías plásticas son banales, o sea, tienen que ver con cómo me veo, tienen que ver con me quiero ver mejor o no. También aquí hay un concepto de necesidad médica, ¿no? Como mencionaste, que por ejemplo me corto o tengo cualquier otra cosa. Un accidente. Un accidente, por ejemplo. Pero vemos que muchas personas toman esto como una iniciación o como una inducción para poder luego pasar a una cirugía plástica. Conozco el caso de un amigo que tenía que hacerse una operación dentro de la estructura de su nariz, pero terminó haciéndose una rinoplastía. Yo conocí un caso de una señora, algo muy parecido, de que había sufrido una enfermedad, algo, y tenía que hacer una operación en la cabeza, pero al final contribuyó a que ella pudiera hacerse un estiramiento facial también. Claro, ven que se quedan bonitos, de que se gustan físicamente, entonces ya se vuelven adictos a eso. Hacen el cupo 2x1, por necesidad médica y por cirugía estética. El mercado de cirugías plásticas ha aumentado tanto, especialmente en la época que el verano se acerca, ¿no? Aparecen liposucción, traiga a su amiga y pague la mitad de precio, ¿no? Cosas así, o sea, se promociona lo que... Splendid este verano. Lo que te hace pensar en, wow, qué abierto, qué accesible. Antes se hablaba de cirugía plástica solo en damas y en varones. Claro. Vemos que las situaciones, como en lo que mencionas, ha cambiado, ¿no? Vemos el hecho de que antes se hablaba de cirugía, se hablaba de mujeres. Ahora como que las cosas están cambiando, como que los hombres también quieren someterse a este tipo de cirugías, ¿no? El hecho de, por ejemplo, un trasplante capilar o el hecho de, no sé, un estiramiento por aquí. Si hablamos de costos, hoy en día la gente de Europa, de Estados Unidos, vienen a Sudamérica porque el costo es más bajo y tienen la misma tecnología. ¿Habrá aumento entonces en el uso de la cirugía plástica? ¿Se puede decir es un tema que necesitamos conocer?
Sí, porque hoy en día no solamente uno lo hace por necesidad, por antojo, sino también viene lo que es la autoestima, la influencia de la sociedad, de los amigos. ¿Qué tan segura es una cirugía plástica? ¿Es como cualquier cirugía? Debemos conocer también los riesgos, ¿no? Porque podemos ver los casos de que hay muchas personas que han entrado quizás a una cirugía y no han vuelto a salir del quirófano, salen ¿no? vivos. En el tipo de la liposucción, ¿no? Siempre hay un rebote, ¿no? O sea, mi amiga se hizo una liposucción y después, ¡pum!, se engordó el doble de lo que estaba. Hay casos en que el doctor ve que puso mucha anestesia o que está a punto de Hay fallecer. abusos, ¿verdad? Hay abusos Hay sexuales abusos también. sexuales durante... Wow, o sea, el tema también puede ser peligroso, no solamente para la vida, sino para la integridad. Si vemos en cuestiones de necesidades médicas, porque muchas veces por ahí se parte, y en contraparte vemos la cirugía correctiva, el querer corregir algo que para mí es defectuoso. Vamos a encontrar posiciones a favor, posiciones en contra. ¿Qué nos dicen estas posiciones? ¿De qué se abrazan o qué sugieren para estar en contra o en favor de la cirugía plástica? Hay muchas personas que si, como tienen una nariz grande, tiene una marca, una quemadura, no la aceptan en un trabajo o la misma influencia de la sociedad o aún en la familia, y eso hace que su autoestima cada vez baje y no alcance sus metas, sus objetivos que tienen planes. Pero muchas veces muchos creen que hacerse una cirugía plástica es porque tú quieres, no porque simplemente tengas falta de autoestima. Si quiero verme mejor, entonces yo puedo acudir a ello y no creo que voy a tener baja autoestima. Algunos afirman que no hay nada malo en ello, porque si te ves bien y te sientes bien con ello, entonces es una elección que tú Y tienes. que también está el estigma de la sociedad, el que te veas bien. ¿Y quién dice que no me veo bien? ¿No? Dicen que las cámaras de televisión aumentan 5 kilos, no, 5 kilos a cómo te ves. O sea, imagínense cuántas cámaras tengo yo encima, ¿verdad? Y normal, no pasa nada. Claro, o sea, tenemos que aprender a superarlo, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que, según ella, está gorda, pero normal, yo pienso que no está gorda. O sea, ¿quién nos ha vendido ese concepto? ¿A quién no le ha pasado la idea todos tenemos nuestra cuenta en alguna comunidad online, en el Facebook, que es el más común de todos? ¿Y qué foto ponen? La de mejor perfil. ¿No? Y si no tengo una buena foto, pongo la foto de un artista, pongo la foto, un logotipo, Y hablando ¿verdad? de- Y aparecen las personas que empiezan a volverse, ¿cómo les explico? Con cariño nomás. ¿Fotogénica? Empiezan a volverse así como que medio elásticas, ¿no? No, como este es mi lado, entonces la foto va así nomás. Y todas las fotos de este lado, de este lado, de este lado. O por ahí alguien comentó, oye, qué bonito cabello. Foto del cabello, del cabello, del cabello. De una u otra manera, el ser humano busca la aceptación a través de cómo me veo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay que tener las cosas balanceadas. Tenemos que irnos a un corte. Yo sé que todavía hay mucho más que hablar. En el próximo bloque tendremos al especialista que va a estar contestando preguntas de el tema, la cirugía plástica. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Estamos de regreso aquí en Controversia, estamos tratando el tema de la cirugía plástica. Ya está con nosotros nuestro invitado. Él es el médico cirujano Roger Albornoz, trabaja en la clínica Good Hope aquí en Miraflores, Lima, Perú. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo estás, Caleb? Aquí muy contento de estar con un grupo de jóvenes realmente preocupado por este tema realmente muy controversial. Cuando hablamos de cirugía plástica hace 20 años era algo lejano, ¿no? Era algo que solamente gente con mucho dinero podía pagar, era un asunto superficial. Hoy en día se ha vuelto un mercado enorme. Hay programas de televisión, hay agencias, hay promociones 2x1, te arreglas acá y de regalo te arreglamos la otra cosa. ¿A qué se debe esto? Bueno, un concepto que nosotros tenemos que recordar en relación a este incremento del mercado en la cirugía plástica es lo siguiente. En primer lugar, el segmento que inicialmente estaba destinado para el segmento AB, ahora la gente del segmento C y D también están en la búsqueda de la belleza, en la búsqueda de la perfección, no se sienten bien consigo mismos, quieren mejorar,
algunos rasgos, quieren aumentar otros, quieren quitar algunos. Y por otro lado, también se ha incluido un concepto llamado de turismo médico. Este concepto de turismo médico, por ejemplo, integra cirugía, digamos una liposucción, integra costo. Aquí en el Perú va a ser mucho más barato que en Estados Unidos, y a la vez integra un viaje de recorrido por el país. Entonces, si hacemos esta integración, cirugía, costo muy bajo en relación al mercado internacional, y adicionalmente un valor agregado como es un viaje a Machu Picchu, un viaje, digamos, a algún paquete turístico, realmente resulta muy atractivo para algunos personajes. Porque vienen de otros países a hacerse cirugía, exacto, ¿verdad? ¿Quién determina qué se debe arreglar? Porque, bueno, digamos, ¿no? Yo de repente tengo las orejas muy grandes, pero es mi visión, ¿no? Es mi visión, yo lo veo así, posiblemente estoy equivocado. Ahora, se maneja muchas veces el concepto de del rostro perfecto, el centímetro de acá a acá, el milímetro de acá a acá. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo da? ¿Y por qué lo aceptamos tan fácilmente? Bueno, en relación a este punto, tenemos que recordar que la cirugía plástica, como especialidad médica, tiene por finalidad llevar a la normalidad anatómica y funcional la estructura de revestimiento del cuerpo. Es decir, todo lo que nos rodea, la piel, por ejemplo, el cabello, todo lo que nos rodea está, digamos, dentro del terreno de la cirugía plástica. Ahora, ¿quién indica quién es perfecto y quién no? Entonces, hay mucha variabilidad para entender esto. ¿Qué diferencia existe entre hacerse una cirugía en Latinoamérica e irse a hacerse una cirugía en Europa o en Estados Unidos, teniendo en cuenta que allá la medicina es un poco más avanzada? Dos razones fundamentales. La primera, que aquí en Latinoamérica te va a salir a un costo realmente mucho más económico. Mientras que una cirugía, vale decir, de liposucción, en Estados Unidos te sale 40, 50 mil dólares. Una liposucción acá lo puede encontrar desde 3 mil hasta 10 mil dólares. ¿Por qué la diferencia de costos es la misma? Hay cuestiones de ingresos económicos, hay cuestiones, digamos, de perspectivas de la población en relación al valor de una cirugía. Pero trae los mismos resultados. Y ahí va el segundo concepto, que los especialistas en cirugía plástica en nuestro país no tienen mucho que desear en relación a los especialistas, digamos, de Estados Unidos o Europa. La globalización de la capacitación y de la educación hace de que realmente todos tengamos acceso a tener, digamos, un perfil académico y de competencias muy bueno, ¿no? ¿Qué hay acerca de la tecnología? Como mencionó Lady, en Europa, Estados Unidos, la tecnología está más avanzada y aquí en Sudamérica, a veces no se ve que la tecnología es más avanzada como otros países y vemos de que existen más muertes, me parece. Mire, la cirugía plástica es peligrosa en uno u otro caso, porque en muchos casos tienen que estar dormidos, hay riesgos. Pero hablemos de cuestión de necesidad. Usted mencionó que el propósito de la cirugía plástica es volver a la normalidad, reconstruir. ¿Cuál sería la diferencia entre una necesidad médica y el deseo de hacerse una corrección? ¿O es básicamente lo mismo? Bien, aquí entramos al concepto de las dos grandes ramas de la cirugía plástica. La cirugía reconstructiva y la cirugía estética o la cirugía cosmética. La cirugía reconstructiva intenta, como su nombre lo indica, reconstruir. Supongamos accidentes, traumas, alguien se operó, digamos, de un tumor aquí en el rostro y uno quiere dejarlo lo más normal posible a su estado antiguo, o alguien nació con una malformación congénita realmente incapacitante. Entonces, el hecho de moldear, reconstruir en estos casos pertenece al grupo de la cirugía reconstructiva, porque vuelve a construir. Para esto, pues, hace injertos óseos, desplaza tejido de un lado a otro, hace microcirugía, conecta vasos y una serie de elementos. Y la otra gran rama de la especialidad de cirugía plástica es la cirugía estética.
Y ahí sí ahí sí van a bombardearnos de preguntas porque la cirugía estética es el punto de controversia, creo, acá. En cirugía reconstructiva no creo que nadie se oponga, digamos, a poder mejorar y regresar a la normalidad a una persona. ¿Y cuántas cirugías puede soportar mi cuerpo? Realmente no hay un número exacto, pero son múltiples cirugías. Sin embargo, existen algunos criterios. Anteriormente uno podía someter en forma repetitiva a muchas cirugías plásticas. Sin embargo, hay una corriente, por ejemplo, ahora en algunos países desarrollados, si una persona se hace una cirugía plástica, para hacerse una segunda cirugía plástica requiere una interconsulta al psicólogo o al psiquiatra. ¿Podría una intervención por necesidad médica inducirme o hacer que yo entre ya al mundo de las cirugías plásticas, por el mismo hecho de que, por ejemplo, quedé bien y ya pueda entrar al mundo de las cirugías plásticas? Has tocado un tema interesante que linda con el concepto, entre comillas, de adicción. Hay un concepto también de adicción a la cirugía estética. Yo soy anestesiólogo, no soy plástico por si acaso, pero como parte de mi especialidad trabajo con numerosos cirujanos plásticos en diferentes clínicas y hospitales aquí en nuestro medio, así como también estamos en la clínica Good Hope. Entonces, hemos visto personas que empiezan con una corrección, pasan a otra y siguen en la siguiente, y de tal forma que ya pasamos al concepto de adicción a la cirugía plástica, y ahí sí necesitamos de todas maneras una evaluación psicológica porque esa persona nunca va a estar contenta. Al respecto de ello, algunos grupos consideran de que la cirugía estética puede ser una versión de banalidad, sin embargo otros la consideran necesaria por la satisfacción de la belleza en la sociedad. ¿Cuándo una cirugía estética puede llegar a considerarse, hasta qué punto, un exceso? Bueno, realmente aquí hay que ver desde el punto de vista de la percepción, ¿no? ¿Cómo me veo yo? O cómo creo que me ven los demás, cómo me siento, si me siento bien conmigo mismo, si estoy descontento con alguna parte de mi cuerpo. Entonces, límites en ese campo realmente son muy difíciles de poner, ¿no? Va más con la estructura psíquica del paciente, así como también de la formación ética, moral, de la formación, digamos, íntegra del médico cirujano plástico. ¿Cuáles pueden ser los riesgos quirúrgicos que puede haber en una cirugía, tanto reconstructiva como estética? Tendría que ver con la salud que tiene la persona para hacerse una cirugía plástica. ¿Es necesario que tenga buena salud o cualquiera puede hacerse una cirugía? Integrando las dos preguntas aquí de los jóvenes, en cuanto a riesgos, los riesgos son las mismas que existen para muchas otras cirugías. En relación a cirugía, desde una cirugía pequeña a una cirugía grande, hay riesgos desde infecciones hasta riesgo de muerte. Ni una cirugía está exenta de riesgos. Por eso es que nosotros hacemos firmar un consentimiento informado antes de la cirugía, donde, digamos, se le explica todos esos riesgos al detalle de acuerdo a la cirugía. Cuando hablamos de médico, es cierto, cuando hablamos de este tema, y me quedo pensando, ¿verdad? Y me trabo un poco porque hay dos visiones para esto. Es el que quiere la cirugía, ¿verdad? Que puede tener muchos motivos y ojalá fueran todos con ánimos de corregir algún accidente o una deformación de nacimiento. Pero también está la parte médica. Todos los médicos manejan la misma ética al momento de aceptar una cirugía. O sea, usted mencionó que en algunos lugares la segunda cirugía necesita una intervención psicológica previa. ¿Todos los médicos respetan esto? En la medida que esa segunda evaluación es un asunto que no está consensuado, ¿no? O sea, que no requiere, digamos, ser obligatoria, pues no todos los médicos lo establecen de esa manera. En todo caso, como decía hace un momento, mucho va a depender de la formación ética, de la formación moral, espiritual que tengan los médicos, digamos, durante su trayectoria. Hemos escuchado noticias en relación a cirujanos plásticos que tuvieron actitudes no muy éticas y han sido, digamos, puestos tanto a disposición del colegio médico como también a disposición de la justicia. Entonces, en todo lugar y en todo sitio, como dice el dicho, se cuecen habas.
Muchas gracias, doctor, por haber compartido estos momentos, haberse dado el momento, el tiempo de hablar con nosotros. Él es el doctor Roger Albornoz, es médico cirujano en la clínica Good Hope. Muchas gracias por haber estado aquí. Ustedes en casa no se vayan, todavía no hemos empezado a hablar de la autoestima y es con lo que vamos a regresar en nuestro siguiente bloque. Esto es Controversia, estamos tratando el tema las cirugías plásticas. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. El tema de hoy son las cirugías plásticas. Recuerden que sus preguntas, sus comentarios lo pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. Muy bien, los dos bloques anteriores han sido súper interesantes, pero ahora vamos a entrar a conversar el asunto práctico. Hemos visto el asunto técnico, el asunto médico, el asunto del mercado. Hablemos un poco de las necesidades de las cirugías plásticas correctivas. ¿Por qué la gente las busca? ¿Por qué la gente las hace? Mayormente es una necesidad. Por ejemplo, si una persona tiene un niño que nace con el labio leporino o alguna deformación, mayormente va a ceder a hacerse una cirugía plástica. Pero vayamos al otro lado, de cirugías correctivas. El hecho de que yo diga, mira, a ver, mis ojos son muy grandes y los quiero más chiquitos. O mi artista favorito no tiene el lunar en la cara, entonces yo me lo hago remover. Algunas personas lo hacen porque lo ven el camino más fácil de alcanzar un ideal físico, porque una vez tuve la oportunidad de ver un video en el cual se promocionaba en contra de dejar al cirujano y decía, haz ejercicio, y un montón de mujeres establecían una canción respecto al ejercicio físico. Sin embargo, en la actualidad se ve de que entre hacer ejercicio físico y una dieta estricta, el camino más fácil es una cirugía. Sin embargo, vemos también las burlas de la influencia, de las amistades, los sobrenombres, sí, ¿verdad? los sobrenombres, sobreapodos. Y a mí siempre en la escuela me decían búho por el hecho de los ojos grandes. Pero, o sea, yo ya he aprendido a adaptarme, ¿no? O sea, creo que todo es una cuestión de actitud. Por ejemplo, yo tengo una amiga que en el cole la fastidiaban bastante, ¿no? Era bien llenita. Y entonces pasó el tiempo, se fue y después la volvimos a ver después de tiempo y era flaquita, pues alucinante, así era. Y todos, y era más aceptada porque antes era más rechazada. Claro, hablamos de la formación de la autoestima, porque me parece que eso es donde estamos llevando la conversación. Tú mencionabas el colegio. Podemos también mencionar el instituto, la universidad, el trabajo, el hogar. Aquí muchas veces sucede que la hermana o el hermano es delgado y a ti te tocó ser, ¿verdad?, el apachurradito, ¿no? El gordito, ¿no? Y en la casa muchas veces, sin ánimos de ofensa, te dicen, mi gordito, mi gordita, y tú estás, no me digas así, ¿no? Y muchas veces los padres influyen en dañar la autoestima del hijo desde muy pequeño, que cuando llega a ser grande, llega a ser mayor de edad, pues opta por opciones como estas. Ahora, lo peligroso está en que hay varios países donde se permiten muchas veces las cirugías plásticas a menores de edad. ¿Qué podemos comentar en esa parte? Ahora vemos que en algunos países, normalmente una chica cumplía 15 años, le hacían su fiesta, todo así, ¿no? Ahora vemos que cuando una chica cumple 15 años, ¿de qué le regalan? Una cirugía plástica para el aumento de boobies. Pareciera que el mundo está empeñado, y cuando digo el mundo hablo del medio, porque es muy importante el medio, está empeñado en calificar la belleza, ¿no? Y tristemente muchas veces nosotros damos cabida. Tú eres bonito, tú no eres bonita, yo no estoy contigo porque no me gustas, etcétera, etcétera. Y dañamos autoestima de otros sin darnos cuenta que en realidad el dañado somos nosotros. Dijiste una pregunta en cuanto a los niños que vemos en otros países. ¿Será aceptable? ¿Tendrán a unos riesgos mayores los niños cuando se hacen este tipo de cirugía? ¿Qué tipo de riesgos podemos encontrar en las cirugías plásticas, las no necesarias, las que no médicamente son necesarias, las correctivas? Hay casos de personas que han entrado al quirófano por
por la necesidad de hacer una cirugía estética y su organismo no ha reaccionado correctamente tanto a la cirugía o sino a la anestesia y han salido sin vida. Hay casos así. O sea, mueren en el o que se quirófano. quedan en estado vegetal. A veces el doctor no puede proseguir más porque está a punto de morir y entraron con un cuerpo perfecto, pero ellos querían ser más perfectas todavía o perfectos y salieron así medio deformes. ¿Qué del efecto rebote? Vemos que muchas personas, o sea, entran normal, o sea, con un cuerpo normal, se quieren hacer la cirugía plástica, la liposucción para hacerse más más delgados, pero luego de eso viene el efecto rebote, ¿no? Que después de un tiempo están Hay operaciones que son, o sea, son mínimas. Por ejemplo, uy, mi labio ya 2 milímetros más grueso. Botox. Y me pongo, ¿no? Para que sea más grueso. O mi nariz, ¿no? Necesito ser un poquito más parada, ¿no? Porque está ahí de bajada, quiero que esté señalando al futuro, ¿no? Entonces me opero. Si no, las de operaciones a las arrugas, eso también es rebote, porque después se le comienza a caer la piel o le jalan tanto la piel que... ¿Qué pasaría si una persona, hemos visto de que la hacen por autoestima, ¿no? ¿Qué pasaría si se hace una operación, una cirugía plástica? ¿Cuánto tiempo duraría eso? ¿Qué pasa si nuevamente vuelve con las arrugas o vuelve a su estado normal que era anteriormente? ¿Sabe? Lo más preocupante es que el mercado ha aumentado tanto, hay tantos cirujanos por todo lado que tú no sabes en quién confiar. Y muchas veces, como no pude pagar un buen cirujano plástico, resulta que la cirugía que recibo pues no tiene el efecto deseado. ¿Y qué hay de las adicciones a las cirugías correctivas? Hoy en día, tienes razón, gracias por mencionarlo, se nos estaba yendo. Hay personas que se hacen una cirugía tras otra cirugía, tras otra cirugía, y sin ánimos de hacer, o sea, de burlarse, ¿no? Muchas veces tú ves la cara y ya no hay facciones, y hay partes de la cara que ya no sienten. Claro, con lo que dices, ¿no? O sea, si es que ya una persona entró al quirófano es porque ya sufre un problema de trastorno. Pero al crear una adicción, creo que muchas veces nunca van a llegar a ese estado de perfección que ellos quieren. Mira, tú has mencionado una palabra muy importante que es perfección. Pero perfección de acuerdo a quién, ¿no? Hay un dicho que menciona, para la mamá no hay hijo feo. Todos son bonitos, ¿no? Y si hay un ejemplo de eso, miren al conductor del programa. O sea, mi mamá jamás me va a decir feo, me va a decir, mira, gordito, de cariño, pero seguramente sin ánimos de ofensa. Pero existen personas que lo toman tan a pecho, se sienten tan mal, que deciden, pues, o optan por las cirugías plásticas, y lamentablemente muchos de los estándares, no son los correctos. Ahora, hablando de esos estándares, ¿quién los pone? ¿Quién dice esa cara está bien, ese rostro está bien, esa nariz está bien? Muchas veces se pueden ver de que en algunos certámenes de belleza hay un estándar establecido en las medidas que deben tener las concursantes, y eso a su vez influye en la sociedad, y por eso se ve de que algunas señoras van constantemente al cirujano para perfeccionar medidas y luego se someten a una y otra operación. Los medios de comunicación también. Es tanta la presión también de la sociedad que aún personas que tienen bajos recursos económicos hacen todo lo posible hasta vender su virginidad para poder realizarse estos tipos de cirugía. Y hablando de bajos recursos económicos, Luis, me has hecho acordar un tema que ayer escuché en un reportaje acerca de personas que no cuentan con recursos, pero que ellos tienen la necesidad de verse perfectos y se van a hacer una cirugía, pero se van a lugares clandestinos. ¿Y qué les inyectan esos lugares clandestinos? Quizás algunos componentes químicos que afectan. Los riesgos son mayores. Riesgos. Ahora, también existe grupo de personas que están en contra de la cirugía plástica, porque ahorita lo que estamos haciendo pareciera decir, pero lo hacen porque no deben, son las razones incorrectas, pero muchas veces hay razones correctas. Mira, yo respeto lo que tú piensas, pero yo sé que me voy a sentir mejor cuando me opere el rostro o cuando me quite esa imperfección de mi rostro, y voy a vivir mucho más feliz. Y hay programas de televisión, reality shows, encargados de transmitir esto, ¿verdad? Y pasan pasan la consulta al médico, la cirugía, la rehabilitación, y después de 6 meses. Y siempre terminan con la pregunta, ¿y cómo te sientes hoy? Si pudieras volver a decidir sobre tu cirugía, ¿lo volverías a hacer? Y dices, sí, mi vida es mejor, ha cambiado, me veo diferente. Entonces,
Si se logra eso como resultado, ¿son las cirugías plásticas malas en su totalidad? Se ven algunos casos de que la persona se siente bien con un cambio, pero no conforme con eso, prueba otro en otra parte de su cuerpo y sigue probando. Quizás ahí es donde los grupos en contra de las cirugías ya lo consideran un exceso. El problema es que estamos atacando solamente por la apariencia. Las personas atacan la apariencia, pero no atacan el problema real, que es la autoestima o la autoaceptación. También hay personas que toman ese defecto para muchos y lo usan con orgullo, ¿no? Narizón, ya pues, claro. Narizón, ¿no? Mucha normal. honra. No, mucha honra, ya me estás envidiando. Gordito, mejor gordito que da risa que flaquito que da pena, ¿no? Y encuentran en algún lugar el aporte, el apoyo, ¿verdad? Que muchas personas no encuentran en su alrededor. Si vamos a la Biblia, porque la Biblia no va a hablar de cirugía plástica, no vas a encontrar el mandamiento, no te harás cirugías plásticas porque así te lo manda Dios. No existe, no hay, pero la Biblia presenta algunos principios. ¿Qué principios presenta la Biblia cuando hablamos de mi apariencia, mi valor como persona? Por ejemplo, un punto que la Biblia menciona es que Dios no mira las apariencias del hombre, sino lo que mira es su interior, su corazón. Dios nos ama como somos. Claro, somos su creación. Dice la Biblia que somos hechos a su imagen y semejanza. Pero en este caso estamos hablando de Dios y Dios nos acepta tal y como son, bajos, altos, negros, morenos. Pero en este caso estamos lidiando con la sociedad. En este caso la sociedad a muchos no los acepta físicamente y es por eso que optan por estas cirugías estéticas. Hablemos algo interesante. La Biblia menciona que Dios es espíritu y que Jesús, para venir a salvar al ser humano, tuvo que encarnar en ser humano. O sea, ¿se imaginan de la perfección que es Dios venir y tomar la forma humana y volver a ser espíritu o quedarse como ser humano? O sea, el ser humano comparado con Dios debe ser bastante feo, yo me imagino, ¿no? Físicamente hablando, puede que sea bastante feo. Sin embargo, Jesús optó, mejor dicho, por mantener esta forma humana. ¿Qué mensaje nos da a entender el hecho de que Cristo haya tomado la forma humana, haya tomado la forma de la criatura que más amó en su creación, que vendría a ser el ser humano, y te diga, hijo, eres mío? Hijo, tú eres lo mejor que he hecho. Hijo, voy a venir a morir por ti. ¿Cuán importante es entender este mensaje que nos pueda ayudar a ver el tema de la cirugía plástica de una óptica que de repente no estamos pensando? Vamos a volver en el siguiente bloque con nuestra especialista. Ella es una psicóloga, así que tiene muy buenas respuestas para nosotros. No se vayan, esto es Controversia. El tema es las cirugías plásticas. Volvemos con más. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos debatiendo el tema de las cirugías plásticas. Ya está en este último bloque nuestra especialista, la invitada de hoy es la magíster Damaris Quinteros, docente en la Escuela de Psicología en la Universidad Perón Unión. Bienvenida al programa. Muchas gracias, una alegría estar con ustedes aquí. Hablemos de la relación de cirugía plástica y sexo. ¿Quiénes tienden más a hacerla, varones o mujeres? Curiosamente podríamos pensar que son más las mujeres las que tienen una tendencia a este tipo de situaciones, ¿no? La obsesión o el pensamiento de hacer una cirugía plástica, pero últimamente se ha visto también un incremento por parte de los varones, ¿no? Son diferentes las preocupaciones que ambos tienen, eso sí es verdad, ¿no? Las mujeres más por el aspecto físico, la cintura, etcétera, ¿no? En cambio los varones por la nariz, por algunas otras partes del cuerpo, de diferentes áreas de las mujeres. Sin embargo, el incremento es notable últimamente, ¿no? ¿Cuál es la estadística de qué edades hombres y mujeres comienzan a realizar este tipo de cirugía? Generalmente se da en dos etapas importantes, ¿no? La primera es terminando la adolescencia, empezando la juventud. ¿Por qué? Porque ahí el cuerpo ya queda definido cómo va a ser de ahí en adelante, ¿no? En la adolescencia empieza toda esa especie de cambios, preocupaciones, tensión, y finalmente en la juventud uno decide hacerse una cirugía, o en la adultez media, ¿no? En la adultez, después de haber tenido los hijos, cuando uno ya se va sentando en el trabajo y descubre que se quedó con un kilito de más por aquí o tiene una imperfección física y decide hacerse una cirugía. ¿Y tendrá que ver la autoestima en este caso? Tiene mucho que ver, mucho que ver. La autoestima es la actitud hacia uno mismo. Puede ser positiva o puede ser negativa. La autoestima involucra muchos pasos
para finalmente concluir en qué nivel de autoestima podemos tener. Uno de ellos es la autoevaluación. Para poder definirme si estoy contento con lo que soy, con lo que tengo que autoevaluarme. Y ahí viene, yo creo que el punto más álgido de todo esto, ¿no? ¿Qué patrones yo utilizo para evaluarme, para compararme y finalmente determinar si lo que tengo es agradable o desagradable, es aceptado por el resto o es rechazado? Podemos ver muchas veces de que algunas personas recurren frecuentemente a una y otra operación de cirugía estética. Sin embargo, el recurrir constantemente a ello puede influir en algún factor que altere la identidad o algún trastorno psicológico referido a la identidad de la persona. Se pueden crear adicciones, ¿verdad? Sí, la identidad de una persona tiene muchos componentes y uno de ellos es el componente del aspecto físico. Si yo no estoy contento con lo que yo tengo, con mi talla, con mi peso, con el color de piel, la forma de mis ojos, de mi nariz, de mi cabello, voy a finalmente querer cambiarlo, ¿no? A veces hemos pensado de adolescentes, ojalá pudiera ser así y ya mi pelo sería lacio, ¿no? O pudiera ser así y pudiera tener más estatura. Ojalá fuera como una varita mágica que funcionara esto. Nos puede llevar la búsqueda de una identidad a cuestionar nuestro aspecto físico. ¿Qué tanto? En esa percepción del aspecto físico sí pueden haber trastornos. Uno de ellos es el trastorno de la imagen corporal, ¿no? Tiene otros nombres técnicos, pero ¿en qué consiste básicamente? En percibir de manera equivocada, alterada de la realidad, alguna parte de mi cuerpo. Es decir, puedo estar muy delgada y aún así percibir que estoy gordita. O puedo tener un color de piel neutral y percibir que es muy oscura o que es muy clara, ¿no? Y en esas alteraciones ya estaríamos hablando de algún problema psicológico que amerita tratamiento. ¿Qué tanto influye el trato que hemos recibido en el hogar de parte de nuestros padres al hecho de que nosotros querramos hacernos una cirugía plástica? Influye bastante. Dentro del contexto social están los padres, está el colegio, están los maestros, están los compañeros, están los medios de comunicación. Y si nos centramos solamente en los padres, vamos a darnos cuenta que la forma como ellos nos van llamando desde pequeños y nos ayudan a aceptar las diferencias físicas que podamos tener respecto del resto de personas va a ser determinante. Por ejemplo, si tenemos a una niña en casa que usa lentes, o si tenemos una niña en casa que tiene alguna situación de color de piel, de forma de los ojos, de forma de la nariz, y nosotros en casa ya le vamos poniendo los apodos sin que salga de casa, ¿no? Le empezamos a decir la negrita, la gordita, mi trinchudita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo hacemos de una manera despectiva. Esa persona o ese niño va asimilando y va creciendo con esa noción de imperfección y a la larga va a tambalear su identidad y su imagen física, ¿no? Muchas veces son los padres los que dan eso como regalo. Tú mencionaste una situación interesante en el bloque anterior, que muchas veces son como regalos. ¿Cómo era eso? Claro, que ahora cuando una chica cumple 15 años le regalan un aumento de senos por el mismo hecho de que a esa edad aún aún no desarrollan o aún no tienen un cuerpo definido, ¿no? Ahora, añadiendo a eso, se pueden ver casos de chicas de que sufren la discriminación o la burla por parte de sus compañeras por no tener un nivel en senos considerable. Entonces los padres, como búsqueda de solución a estas burlas, les regalan o les permiten realizar operaciones para que puedan así ya no ser víctimas de estos insultos, de estas bromas de mal gusto. ¿Es esto correcto? ¿Es esta disposición correcta por parte de los padres? Uh-huh. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y por qué sí, por qué no? ¿No? Personalmente considero que una cirugía plástica, si te va a permitir tener mayor salud, entonces está permitida, ¿no? Si tengo un desvío en el tabique que no puedo respirar bien y me produce un montón de problemas, de trastornos respiratorios, entonces es aceptable, médicamente está aceptado. Ahora, si tengo otro defecto que me perturba y que yo percibo que al operarme o al darle una solución me va a ayudar a sentirme mejor, tranquila, va a mejorar mi aspecto personal, porque trabajo, porque estoy en contacto con otras personas, y yo considero y tengo el dinero y no voy a afectar a nadie haciendo esto,
podría ser aceptable, pero cuando ya me arreglé la nariz, ahora quiero acá, y ahora quiero el cuello, y ahora quiero mi muñeca, y ahora quiero la cintura, y ahora quiero los pechos, ahora quiero otras partes de mi cuerpo, ya nos podemos caer en un pensamiento obsesivo por la figura personal. ¿Qué daños, por así decirlo? Así es. ¿Qué daños psicológicos puede causar en una persona que se somete a una cirugía plástica y no recibe los resultados deseados? Una frustración, ¿no? Porque yo estaba buscando algo y finalmente no lo conseguí, ¿no? Y puede llevarme a querer nuevamente intentarlo hasta conseguir. Ahora, conversaba con Caleb fuera de este set, ¿no? Y decíamos, ¿qué es lindo y qué es feo? ¿Cómo sé que mi nariz es bonita o es fea? ¿Cómo sé que tengo la cintura adecuada o tengo más? Y ahí entra en juego los patrones que tenemos para decir que algo es bueno o es malo, que algo es lindo o algo es feo. Y ahí juegan un rol crucial los padres. Porque si yo veo que mi niñita usa lentes, que es el caso real, ¿no? Y yo le enseño a aceptarse tal como es, y yo hago que se vea al espejo, y hago que se sienta contenta por el nuevo par de lentes que tiene, y el color y la forma, y hago que disfrute de esa experiencia que ella le toca vivir, cuando ella crezca y le tengan que decir cosas, ella va a sentirse fuerte, con los recursos necesarios para afrontar la situación, y no va a querer cambiar su aspecto solamente por la presión del grupo. ¿Qué reacciones puede tener una persona después de someterse a una cirugía? Puede ser la misma experiencia que tiene un adolescente cuando de pronto deja un cuerpo de niño y descubre que tiene ahora nuevos dotes, ¿no? Los brazos crecieron, se ensancharon las caderas, en los varones se ensanchó los pectorales, la espalda, y uno tiene que adecuarse a esa nueva figura, a ese nuevo esquema que tiene en la mente. Todos tenemos un esquema corporal interiorizado. Sabemos cuán largas son nuestras manos, qué lugar ocupamos en el espacio donde nos movemos, y si eso se altera, se cambia, tiene que haber una remodificación de nuestro esquema corporal, de nuestro rostro, de nuestra cintura o de lo que se cambie, ¿no? A veces puede llevar una situación de duelo. Lo que perdí, lo que dejé, lo que cambié y lo nuevo que tengo ahora, y esa acomodación puede llevar una cantidad de tiempo, ¿no? ¿Es pecado verse bien? Yo creo que Dios quiere que nos veamos bien. El problema puede estar cuando empezamos a tener pensamientos obsesivos respecto a nuestra imagen. Hay cosas de nuestro cuerpo que las podemos cambiar con ejercicio físico. Si queremos tener un poco más de cintura las chicas y vernos más delgadas, podemos salir a correr, podemos cuidarnos en la alimentación. Eso se convierte en un estilo de vida saludable que puede darnos muchos beneficios a nivel físico, no solamente un bisturí, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es vanidad? Vanidad viene a ser lo que se puede conocer también en términos de narcisismo, ¿no? Que es un amor excesivo hacia mi apariencia, hacia mi imagen. Les explico un poquito en qué consiste esto del narcisismo. Hay una fábula, una historia, ¿no? De Narciso, que quería verse tan bien y se había enamorado tanto de sí mismo que al ver su imagen reflejada en una fuente de agua, quiso apropiarse de sí mismo, se cayó y se ahogó, ¿no? Salió una flor hermosa y hasta ahora se la conoce como la flor de Narciso. Esa es la historia, ¿no? Para explicar un poco lo que es la vanidad, es un excesivo autocentramiento, ¿no? En mi propia imagen, en verme bien, y una especie de enamoramiento de mí mismo, ¿no? Que es un trastorno de personalidad, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de personalidad, bueno, en general, hablamos un poco el panorama antes de cerrarlo ya en conclusiones dentro de poco. Las cirugías plásticas, por los que no podemos pagarlas, se ve como malo. Por los que pueden pagarlas, se ve como necesario. Y por aquellos que ya las pasaron, dos aptitudes. O lo volvería a hacer, o lo quiero otra vez, o no me gustó, etcétera, etcétera. O sea, la posición referente a cirugía plástica va a variar en orden, en donde me encuentro, en mi edad, en la experiencia que tiene mi familia. Sin embargo, ¿cuál podría ser una posición que me permita observar todos los puntos de vista y me permita a mí entender mejor qué debo saber, qué debo entender sobre la cirugía plástica en relación a mi apariencia? Voy a partir de un punto de vista bíblico. La Biblia dice que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Hablamos de cuerpo, tiempo, talentos, recursos. Y si los empleamos adecuadamente, vamos a tener no solamente una figura estética saludable, sino también eso, justamente salud, ¿no? Y Dios quiere que tengamos salud, que seamos prosperados. Ahora, respecto al dinero, si me sobra el dinero, entonces me hago todas las cirugías que yo quiero, ¿no?
¿cómo estamos administrando adecuadamente ese dinero? ¿Realmente lo necesito? ¿Es una necesidad sentida, real? ¿O es una necesidad creada por los medios de comunicación, por las revistas, por los catálogos, por la sociedad? Lo que yo quiero cambiar de mi cuerpo, ¿realmente Dios aprobaría lo que yo quiero hacer? Entonces ahí entramos un poco en el tema de mayordomía, cómo administramos nuestra salud, nuestra apariencia y nuestros recursos. Tal vez para ir cerrando ya el bloque, porque ya se nos está terminando el tiempo, me deja pensando mucho en cómo es que la Biblia nos permite colocarnos no en una posición neutra, porque sería una posición cobarde, sino en una posición en la cual tenemos que ver al ser humano como un todo, ¿verdad? Porque muchas veces solamente nos preocupamos solo la apariencia, solo el conocimiento, solo la salud. ¿Qué consejo final podríamos dar a una persona cuando se mira al espejo y ve el reflejo que está ahí y no le gusta? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? El ser humano es un ser que tiene 4 dimensiones que deben ser desarrolladas de manera integral. Está el aspecto físico, de lo que venimos hablando, la salud. Está el aspecto social, está el aspecto psicológico y está el aspecto espiritual. Si yo los tuviera que poner en una balanza, los 4 platitos deberían estar en el mismo nivel. Si yo estoy dándole más importancia a una de estas dimensiones, estoy viviendo en desequilibrio. Ahora, Dios nos ve a todos como las personas más hermosas que hay en la tierra. Y si Dios, el dueño del universo, nos ve de esta manera, debemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y si debo hacer alguna modificación, hacerlo de una manera saludable. Muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez en el programa. Ha sido un gusto poder compartir estos momentos. Ella fue la magíster Damaris Quintero, es docente de psicología en la Universidad Peruana Unión. Vamos a leer un texto bíblico para terminar el programa. La Biblia nos dice en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas gracias por haber compartido el texto. No hay mucho que decir. Tu posición sobre la cirugía plástica puede cambiar o no puede cambiar después de haber visto este programa. Lo que sí queremos que entiendas después de esto es que Dios ve lo que cuenta, Dios ve lo que no cambia, Dios ve lo que sí vale en ti. Cuando tú ves al espejo y ves algo que no te gusta, piensa que Dios ve más allá de lo que tus ojos ven. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, en esta edición. Queremos recordarte que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Nos escribes un mail al correo electrónico y nosotros te lo haremos llegar. Recuerda también que el programa va a estar colgado en el blog y puedes hacer tus comentarios, tus preguntas al Facebook y también al Twitter. Muchas gracias. Esto fue Controversia. Por ejemplo, me corto o o tengo cualquier otra cosa. Un accidente. Un accidente, por ejemplo. Pero vemos que muchas personas toman esto como una iniciación o como una inducción para poder luego pasar a una cirugía plástica. Conozco el caso de un amigo que tenía que hacerse una operación dentro de la estructura de su nariz, pero terminó haciéndose una rinoplastía. Yo conocí un caso de una señora, algo muy parecido, de que había sufrido una enfermedad, algo, y tenía que hacer una operación en la cabeza, pero al final contribuyó a que ella pudiera hacerse un estiramiento facial también. Claro, ven que se quedan bonitos, de que se gustan físicamente, entonces ya se vuelven adictos a eso. Hacen el cupo 2x1, por necesidad médica y por cirugía estética. El mercado de cirugía plástica ha aumentado tanto, especialmente en la época que el verano se acerca. Antes, el hecho de cirugía plástica, el tema solo lo usaban las personas así famosas, ¿no? Por el mismo hecho de que costaba mucho.
ahora vemos que las cosas han cambiado. Una cirugía plástica cuesta mucho menos de lo que costaba antes. Es más fácil acceder a una cirugía plástica. Claro, antes se veía en los países más desarrollados en Europa, pero ahora hay un alcance en Sudamérica que se puede ver muchos países que tienen un alto nivel de consumo en cirugías plásticas. Porque antes era un cirujano para 400 personas y hoy vemos a 250 cirujanos, 250.000 cirujanos para más de 4.000 personas, y aquí dentro de Sudamérica no es la excepción. Claro, es que la cirugía plástica mayormente ha ido incrementándose debido a la necesidad que tiene la persona. Por ejemplo, se cree que el que tiene el rostro perfecto, la nariz perfecta, entonces va a encontrar mayores posibilidades de una experiencia o encontrar un trabajo. Entonces así, o sea, más vemos la imagen pública que nos transmite. La carátula. Es que nos han vendido una imagen ya. Juzgan por la tapa del libro. Pero algunos estudios revelan que mientras mejor se ve una persona, tiene mayor desempeño laboral. Influye mucho. La aceptación también. Cuando quieres ir a buscar un trabajo y te ven con una marca, con quemadura, un poco que dicen no, para otro momento. Y hablando de eso, Luis, yo tengo un amigo que una vez se presentó a un trabajo, entonces porque tenía la enfermedad, una quemadura demasiado grave en la mano, no le dieron el trabajo porque tenía una falla aquí en el brazo. Miren, cuando hablamos de cirugía plástica, todas las cirugías plásticas son banales, o sea, tienen que ver con cómo me veo, tienen que ver con me quiero ver mejor o no. También aquí hay un concepto de necesidad médica, ¿no? Como mencionaste, que ¿no? Aparecen liposucción, traiga a su amiga y pague la mitad de precio, ¿no? Cosas así, o sea, se promociona lo que de este verano. Lo que te hace pensar en wow, qué abierto, qué accesible. Antes se hablaba de cirugía plástica solo en damas y en varones. Claro. Vemos que las situaciones, como en lo que mencionas, ha cambiado, ¿no? Vemos el hecho de que antes se hablaba de cirugía, se hablaba de mujeres. Ahora como que las cosas están cambiando, como que los hombres también quieren someterse a este tipo de cirugías, ¿no? El hecho de, por ejemplo, un trasplante capilar o el hecho de, no sé, un estiramiento por aquí. Si hablamos de costos, hoy en día la gente de Europa, de Estados Unidos, vienen a Sudamérica porque el costo es más bajo y tienen la misma tecnología. ¿Habrá aumento entonces en el uso de la cirugía plástica? Se puede decir, es un tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. En el programa de hoy hablaremos sobre las cirugías plásticas. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el programa. La discusión de hoy está... Bueno, vamos a tener que hablar bastante. Ustedes en casa recuerden que los comentarios, las preguntas, las dudas que tengan, las pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. El tema de hoy es la cirugía plástica. ¿Les parece que es popular el tema o es algo que solamente una parte de la población conoce? Se veía que